¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a esta conferencia titulada Evaluación académica y mejora continua de la enseñanza y la investigación en escuelas de negocios, dando así por inaugurado este año de conferencias ANFECA, esta conferencia inaugural, impartida por el doctor Enrique Cabrero Mendoza. Antes de ceder el uso de la voz, haré mención del Presidium. Nos acompañan en este momento el doctor Armando Tomé González como presidente de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, además de ser el director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos. También nos acompaña el doctor Cristian Omar Alcántar López, quien es jefe de Departamento de Impuestos de la División de Contaduría de la Universidad de Guadalajara y director regional de la Zona 4 Centro Occidente de la ANFECA, así como responsable de la ponencia central que se presentará en esta Asamblea Nacional de la ANFECA 2026. Bienvenido, doctor Cristian Omar Alcántar. Buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias. Nos acompaña también el doctor Enrique Cabrero Mendoza como, exdirector del CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como director del Instituto en Política Pública y Gobierno de la Universidad de Guadalajara y nuestro ponente estelar para esta reunión. Doctor, bienvenido. Muy bien. Sin más preámbulo y para aprovechar al máximo de esta maravillosa ponencia, doctor, permitiré cederle el uso de la voz, agradeciendo mucho y como siempre las facilidades para honrarnos con su presencia. Sean todas y todos bienvenidos. Al final mencionar, habrá un espacio para preguntas y respuestas que desde este momento podremos estar recibiendo desde nuestras diferentes plataformas. Doctor Enrique, adelante, bienvenido y muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Perdón, doctor, perdón, yo creo que si me lo permites, yo quisiera ¿Cómo no? darte primero la bienvenida, saludar a quien nos acompaña en el Presidium y permitirme dar algunos elementos de tu ficha, de tu destacada trayectoria. Pues buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que es un placer darles la bienvenida a esta maravillosa conferencia magistral que lleva por título Evaluación académica y mejora continua en la enseñanza y la investigación en las escuelas de negocios, a cargo del doctor Enrique Cabrera Mendoza, a quien le agradezco enormemente su presencia esta tarde. Doctor, de verdad es un placer pues darte la bienvenida y agradecer tu presencia en esta conferencia magistral. Y si me lo permites, también quiero saludar al doctor Cristian Omar Alcántar López, como ya mencionado, director regional de la Zona 4 de nuestra ANFECA. Para los que no lo saben, es la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría. El doctor Omar es el director regional de la Zona 4, jefe del Departamento de Impuestos de la División de Contaduría de nuestra querida Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas. Gracias, doctor Cristian, por tu compromiso, tu liderazgo para hacer posible este encuentro académico. Muchas gracias a nombre de las más de 400 instituciones afiliadas a nuestra ANFECA. Gracias por este trabajo estupendo que estás realizando. Si me lo permiten, también quiero agradecer la presencia del maestro Carlos Lobo Sánchez. Él es el director ejecutivo de la ANFECA. Él nos acompaña esta tarde en representación de nuestro secretario general, del licenciado José Lino Rodríguez Sánchez, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Le agradecemos también su apoyo para la organización de este evento y pues todos le mandamos muchos saludos. Eh, Permítanme solamente como preámbulo, y les prometo que voy a ser muy breve. En este año particularmente la ANFECA es un año muy especial. Estamos cumpliendo nuestros primeros 65 años de historia, una historia pues que ha sumado muchos logros y muchos esfuerzos a lo largo de estas primeras 6 décadas y media que llevamos precisamente lo que somos hoy como Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración.
es la suma de muchos esfuerzos, de muchas instituciones, de muchos presidentes que me han precedido. Y la verdad es que este año en particular para nosotros es muy importante. La ANFECA, lo vuelvo a decir con mucho orgullo, representa pues esfuerzos de más de 400 instituciones a nivel superior, privadas y públicas. Y para mí, la verdad es un honor que nos acompañe esta tarde el doctor Cabrero, porque es un año muy importante para la ANFECA y porque, pues además de todo lo anterior, con esta conferencia, como ya lo mencionaban, inician las actividades académicas rumbo a la asamblea número 65, que estaremos celebrando el próximo año en el mes de junio en la hermosa ciudad de Puebla. Así es que, doctor Cabrera, de verdad es un honor contar con tu presencia esta tarde. Si me lo permiten, yo quisiera dar algunos elementos de la semblanza del doctor que nos acompaña. El doctor Cabrero es doctor en Ciencias de Gestión por la Escuela de Estudios Superiores de Comercio en Francia, maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Su trayectoria, o a lo largo de su trayectoria, ha publicado más de 30 libros, más de 100 artículos en temas como políticas públicas de ciencia y tecnología, federalismo, descentralización y gestión de gobiernos locales. Ha sido director del CIDE, así como del entonces denominado Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente dirige el Instituto de Investigaciones en Políticas Públicas y Gobierno por la Universidad de Guadalajara, y para mí en lo personal es un honor contar con su presencia porque es integrante de la honorable Junta de Gobierno de la UNAM. Recientemente fue distinguido con el premio Alexis de Tocqueville, otorgado por la Unión Iberoamericana Municipal, organización internacional que promueve, la cooperación y el intercambio de conocimientos entre municipios, gobiernos locales y expertos en gestión local en la región iberoamericana. De verdad es un gran honor contar con tu presencia, doctor. Recibe la más cordial de las bienvenidas a nombre de todas las instituciones afiliadas a la ANFECA, y aprovecho también para agradecerle a los integrantes del Consejo Nacional Directivo que nos están siguiendo a través de las redes sociales, de los diferentes responsables de las zonas de ANFECA y por supuesto a nuestros coordinadores nacionales. Doctor Cabrero, recibe un fuerte abrazo de esta comunidad de la familia ANFECA y sin abusar más del espacio y del uso de la voz, te cedo el micrófono para escucharte con mucha atención. Muchas gracias. Muchas gracias, director Tomé. Realmente es muy grato para mí acompañarlos en esta tarde. Un saludo a todos los miembros de ANFECA, a los colegas tanto de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM como de el CUSEA en la Universidad de Guadalajara, mis colegas de acá. Cristian, un saludo y muchas gracias por la invitación. Y felicidades, ANFECA, por estos 65 años. Realmente me gusta mucho estar aquí. Comentábamos hace un momento antes de iniciar la transmisión que pues yo si bien he trabajado mucho los temas de administración y políticas públicas, en realidad estudié mi carrera en administración de empresas en la Facultad de Contaduría y Administración de la Autónoma de San Luis Potosí. Y luego mi doctorado, si bien es sobre temas de gestión pública, lo llevé a cabo en una Business School de Francia, en la escuela HEC, que es una de las muy reconocidas escuelas en business en Europa. Entonces, bueno, me siento en casa. Yo espero que ustedes me sientan parte de la comunidad. Pues miren, yo quisiera en esta charla fundamentalmente voy a apoyarme en una presentación para tratar de ir a buen ritmo. Em, correcto. Creo que ahí ya se puede ver, ¿verdad? Bueno, a ver, son dos temas los que yo quisiera abordar. En una primera parte
Pues creo que es importante que en las escuelas de negocios, de administración, de contaduría, hagamos una reflexión sobre cuáles son las nuevas condiciones del escenario mundial que pues nos obligan a repensar un poco nuestros programas de formación y a redefinir nuestra agenda de investigación, porque los cambios son muy fuertes, son muy radicales y tenemos que estar pendientes de ello. Y en una segunda parte, pues aterrizar esta reflexión concretamente a los temas de la enseñanza y la investigación en nuestras escuelas y cuáles son los lineamientos, las orientaciones que parecerían ser necesarias, ¿no? Sobre el primer punto, entonces. Ah, hay un autor que muchos de ustedes han leído y que dice algo que todos sabemos y que todos hemos escuchado y leído muchas veces y pensado, ¿verdad? Pero bueno, lo pongo aquí a él porque pues es una personalidad reconocida a nivel internacional, es un filósofo, historiador, Yuval Noah Harari, quien nos dice que, bueno, pues efectivamente la investigación científica y los desarrollos tecnológicos se mueven a una velocidad mucho más rápido de lo que la mayoría de nosotros puede comprender. Yo creo que ese es un punto del que tenemos que partir. Ser humildes ante la velocidad de los cambios, reconocer y entender que definitivamente las cosas van muy a prisa y que no es fácil estar dando un seguimiento. Si quisiéramos ver esto muy rápido en una gráfica que voy a tratar de recorrer de una manera rápida, bueno, pues si hablamos del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, estamos hablando de lo que esta gráfica presenta en el lado izquierdo, que es una sociedad preindustrial donde la economía pues está muy basada en la agricultura, la población rural, los esquemas de autoridad son muy verticales y bueno, pues si hablamos de administración y de nuestras disciplinas, pues son realmente muy artesanales, ¿no? Es en realidad a finales del siglo XIX y el siglo XX que plenamente la sociedad industrial se instala con economías basadas en el desarrollo de la industria y el comercio, economías que crecen rápido, que se expanden mucho, una población que se modifica, la sociedad se modifica, la población empieza a ser dominantemente urbana. Además, bueno, pues entran en todos los sectores de producción, de actividad, de servicios, esta producción estandarizada, ¿sí? Es un mundo que se expande, que crece muy rápido, economías que se expanden, surgen planteamientos diversos desde principios del siglo XX, esta llamada administración científica, tecnificada por Frederick Taylor y algunos otros, pero entonces estamos hablando de que a lo largo de todo el siglo XX, en realidad se da un crecimiento exponencial, no solo de las universidades, sino particularmente de la matrícula de nuestras áreas, de nuestras disciplinas, ¿sí? Prácticamente en todas las universidades del mundo donde se enseñan cuestiones de administración, de contaduría y todas de negocios, pues vamos a ver una expansión creciente, sobre todo en la segunda parte del siglo XX, con todas las implicaciones positivas y con todos los retos que eso implica, ¿no? Pero bueno, lo que realmente quiero yo enfatizar es el momento actual que vivimos desde finales del siglo pasado y en este cuarto de siglo que hemos recorrido, de esto que muchos pensadores han llamado la sociedad del conocimiento, es decir, pues un arreglo en el que las economías se transforman mucho porque son economías que más que basarse en la producción industrial, que sigue existiendo, se basan en la capacidad de generar conocimiento e innovación. Eso se convierten en las palancas del desarrollo y del crecimiento en el mundo contemporáneo. La población, pues lo sabemos muy bien, se concentra cada vez más en grandes metrópolis en el mundo. Los esquemas de autoridad se modifican, se hacen más horizontales, entra este
concepto de la gobernanza participativa en empresas, en gobiernos, en universidades, donde las estructuras verticales ya no operan como solían operar antes. Surgen, bueno, muchas tecnologías disruptivas, entre ellas hay que destacar pues el tema de la inteligencia artificial, que desplaza varias profesiones y oficios que se dan en los mercados de trabajo en el mundo y que es hoy en día pues un gran reto para la humanidad y para las universidades y para nuestras escuelas, ¿no? Entonces, estamos hablando en este momento que venimos viviendo desde hace ya unas 3 décadas como un momento de creciente complejidad. Se hacen más complejos los mercados, se hacen más compleja la sociedad, los procesos de enseñanza, las actividades de gobierno. Por eso esta gráfica azul ahí que ven, esta línea de una pues complejidad creciente, ¿no? Empieza a dispararse esta complejidad. Bueno, entonces, de lo que tenemos que ser muy conscientes es que más que vivir una época con muchos cambios, en realidad estamos viviendo un cambio de época. Y yo creo que es muy importante que lo repitamos frecuentemente y que lo tengamos como un referente en el diseño curricular y en las actividades de enseñanza e investigación en nuestras escuelas. Realmente, ¿qué quiere decir un cambio de época? Pues que no son ajustes de lo anterior, que realmente tenemos que repensar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y tenemos que repensar toda la agenda de investigación. Eh, no desde cero, evidentemente, pero ya no es con pequeños ajustes que podríamos superar los retos de este momento. Y sobre todo, que a veces ha estado ausente en muchas universidades, en la formación y en nuestras escuelas, se ha repetido también, pues una ausencia para presionar el desarrollo de las capacidades de innovación de nuestros, no solo de nuestros alumnos, sino también de nuestros profesores, ¿verdad? Bueno, entonces, esta sociedad del conocimiento es un reto para todos. Nos dice nuevamente Harari, utiliza un adjetivo muy fuerte porque él dice, antes, en otras épocas del desarrollo, teníamos países de mayor nivel de desarrollo y países con menor nivel de desarrollo. Dice, los cambios desafortunadamente nos están llevando a que va a haber un conjunto de países que se van a convertir en países irrelevantes, que es un adjetivo durísimo. Pero bueno, él dice, pues es que son irrelevantes porque ya no pueden integrarse a la economía mundial por la mano de obra barata, porque esa mano de obra barata va a ser sustituida por sistemas de robótica y de inteligencia artificial. Entonces ya no tienen ni ese mecanismo para insertarse en la economía mundial. No son capaces esos países de generar conocimiento, de generar tecnología y por lo tanto, pues van a irse convirtiendo en países irrelevantes, lo cual va a generar una tensión mundial muy fuerte. En fin, es uno de los puntos a considerar. Por otra parte, eh, Daniel Innerarity, que es también un filósofo vasco muy importante que hay que leer, eh, nos dice que, bueno, que efectivamente eh, la sociedad del conocimiento impone un rango muy importante al desarrollo y a la generación de conocimiento, pero que al mismo tiempo se genera una contracorriente, que esa la vemos todos los días, una contracorriente de, pues, una forma de pensar de muchos grupos de la sociedad en todo tipo de países que se aferran a la postverdad, que se aferran a la negación, que se aferran a no reconocer el conocimiento científico. Los gobiernos populistas son claramente promotores de esta forma de pensar. La incertidumbre entonces se crece en las sociedades que por una parte reciben todo el planteamiento del conocimiento científico más que nunca, pero a la vez también reciben más que nunca una serie de interpretaciones y de
absurdos, ideas que bloquean muchas veces a la sociedad o engañan a la sociedad. Entonces, dicen Innerarity, la única forma como la sociedad del conocimiento puede realmente transitar, imponerse, pues es institucionalizando mecanismos de reflexión a través de un proceso de aprendizaje continuo de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de social conocimiento, estamos hablando de un proceso que nos empuja a un cambio sistemático, a un cambio continuo, como individuos, como sociedad, como escuelas, como investigación, como universidades y todo el conjunto de gobiernos, empresas y sociedad tiene que entrar en esta dinámica de aprendizaje continuo. Tan es así que Stiglitz, un premio Nobel, reconocido premio Nobel de Economía, insiste en un libro reciente que se llama La Sociedad del Aprendizaje. Él dice, lo que necesitamos es una sociedad que esté dispuesta a aprender continuamente. Y eso rompe con la visión tradicional, por ejemplo, de la mayor parte de las universidades que reciben al estudiante, procesan su enseñanza durante unos años y luego generan un profesionista y reciben nuevos estudiantes. Muchos de las discusiones que genera este planteamiento de Stiglitz es, pues ya no es posible eso, ya son estudiantes que vienen, pasan, salen un rato, regresan o mantienen un aprendizaje para toda la vida, porque esa es una de las condiciones de esta sociedad del conocimiento. Ahora, miren, esta gráfica es interesante porque finalmente a veces hablamos de la sociedad y de la economía basadas en el conocimiento y decimos, bueno, pero eso es más un discurso, ¿verdad? ¿Dónde está la evidencia? Hay mucha evidencia. Este es un caso entre muchos que yo podría haber escogido, pero me gusta el caso de Corea porque es un espejo en el que nos debemos de ver en México. Corea hace 40 años, más o menos, 50 años, todos sus indicadores estaban por abajo de México. Era un país con menor nivel de crecimiento, con menor nivel de competitividad, con menor PIB per cápita, con menor nivel de bienestar en general. Y 40 años después nos supera en todos esos indicadores. ¿Cuál es la diferencia entre Corea del Sur y México? Pues que Corea del Sur hizo un compromiso nacional para desarrollar sus capacidades de investigación, generación de conocimiento y desarrollo tecnológico. Y bueno, pues está a la vista el éxito que ha tenido el modelo coreano hoy en día, ¿no? Aquí en esta gráfica vemos en la línea roja cómo se fue incrementando la inversión en ciencia, tecnología e innovación por parte del país, no solo la inversión pública, sino también la inversión privada. Y la otra gráfica rosa que está arriba, pues en realidad es cómo creció, cómo se disparó el crecimiento del PIB per cápita. Este fenómeno donde yo invierto más en ciencia y mucho más que proporcionalmente se mejora el nivel de bienestar de la población, es la prueba fehaciente de que estamos en una economía basada en el conocimiento. Es decir, la inversión que hagamos en investigación es una inversión que se reditúa de una forma multiplicada en la economía de un país. Ahora, para entender también un poco más el tema de esta economía basada en el conocimiento, miren, en este esquema, si empezamos por la parte de arriba, pues un país genera ciencia, tiene laboratorios, tiene investigadores, financia la ciencia, ¿sí? ¿Qué resultado tiene eso? ¿En qué le beneficia al país? Bueno, le beneficia en que esos investigadores, esos laboratorios, ese equipamiento, pues genera un valor público importante, que es el conocimiento. El conocimiento siempre ha ayudado a la humanidad, pues a superar sus retos, a superar los obstáculos. Entonces, sin duda alguna, una buena inversión en ciencia genera conocimiento. Y México, por ejemplo, es un país que, pues desde 1970, con la creación del CONACYT, empezó a invertir en ciencia
empezó a generar comunidades de investigadores en universidades importantes como las que aquí están presentes. Y eso pues nos permitió ser un país que empezó a figurar, ¿no? Sí, no como una gran potencia, pero tuvimos presencia por investigadores muy destacados en varias áreas del conocimiento, en astronomía, en química, en ciencias biomédicas, en física, en fin. Sin embargo, lo que México se le ha complicado mucho hacer es la parte de abajo de este circuito. Es decir, que ese conocimiento se convierta a través de la innovación en riqueza para la economía, en riqueza para el conjunto de la sociedad. Cuando este círculo se cierra, entonces se puede decir que un país ya entró a la dinámica de la economía basada en el conocimiento, porque invierto más en ciencia, eso me va a generar más conocimiento, ese conocimiento se va a traducir en más innovación que va a enriquecer a las empresas, a la actividad de la sociedad, a los gobiernos que van a ser mejor, se van a desempeñar mejor, y esto va a permitir acumular mayor crecimiento y mayor riqueza económica y mayor nivel de bienestar para el conjunto de la sociedad. Cuando yo rompo este círculo es cuando la cosa no funciona del todo. Y pues México ha tenido problemas para convertir el conocimiento a través de la innovación en riqueza. Por sintetizar este esquema, diríamos, eh, la inversión que se hace a través de la ciencia es un convertidor de dinero en conocimiento y la innovación es un convertidor de conocimiento en dinero, ¿sí? Pero pues el cerrar el círculo es lo que hace a un país que empiece a ser exitoso en este contexto. Y bueno, para terminar este trayecto por el contexto, yo diría, siguiendo al profesor Christensen de la Universidad de Harvard, la paradoja de la prosperidad, que yo creo que es una enseñanza para países como México. Lo que nos dice el profesor Christensen después de hacer investigación en muchos países del mundo, en varias experiencias de países con mayor o menor nivel de desarrollo, él dice, bueno, pues es claro que todos los países buscan de alguna manera la prosperidad, que es el proceso mediante el cual cada vez más gente de una región mejora su bienestar económico, político, social. Y la innovación debe estar presente para que esa prosperidad se dé, entendiendo la innovación como un cambio en los procesos por los cuales una región transforma el trabajo, el capital, los materiales y la información en bienes y servicios de mayor valor e impacto social. Pero lo interesante de la propuesta o de la idea que concluye después de años de investigación del profesor Christensen es la paradoja de la prosperidad. Dice, hemos creído que es necesario que un país sea próspero para que sea capaz de innovar. Y no es así. No es necesaria la prosperidad para ser innovador. No es una condición necesaria la prosperidad para ser innovador. En cambio, sí es una condición necesaria ser innovador para ser un país próspero. Entonces, esta es una invitación y él trabaja casos en países africanos, algunas experiencias en México y en otros países del mundo en desarrollo. Y claramente, pues la recomendación que hace, lo que tienen que hacer estos países es convertirse en potencias de la innovación. Y eso es lo que les va a permitir construir el trayecto a la prosperidad y no esperar a ser países prósperos para desarrollar sus capacidades de innovación. Bueno, hasta ahí más o menos el escenario internacional, ¿sí? Entonces, en los siguientes minutos, aterricemos en el reto para nuestras escuelas, ¿no? Ya conocemos, ustedes conocen mucho mejor que yo el contexto, ¿verdad? De nuestras escuelas. Eh, una matrícula muy grande en México, ¿sí? Que según los datos de Muy buenas ANUYES, tardes a todas y a todos.
según Anuyes, para el ciclo escolar 24-25, estamos hablando de 1.192.908 estudiantes, la mayor parte de ellos atendidos por el sistema o por las escuelas públicas, pero también una muy fuerte presencia en nuestro sector, lo sabemos, de escuelas particulares, ¿no? Bueno, entonces, pues estamos realmente con una población gigantesca que se generan un reto para nosotros. Ahora hay una gran diversidad de programas, de disciplinas relacionadas a la contaduría y a la administración. En este mapa lo que vemos es por entidad federativa cuántos programas de contaduría y administración están registrados. Bueno, vemos claramente el Estado de México, la Ciudad de México como el nodo donde más se concentran, pero también vemos ahí, bueno, pues casi 400 programas en Nuevo León, casi 400 en Jalisco, en fin, realmente tenemos una diversidad enorme de programas en esta matrícula de 1.192.908 según los datos de Anuyes. Ahora, ¿cómo están las capacidades de investigación, verdad? Entonces, pues ahí tenemos un reto enorme nosotros en este sector. La matrícula tan grande consume la energía de las escuelas de negocios, debilitando la actividad de investigación. Si lo vemos por el número total de miembros del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores vinculados a nuestras áreas, pues bueno, en el lado izquierdo, ese cuadro nos presenta que en total el Sistema Nacional de Investigadores tiene 43.923 miembros, de los cuales solo 1.065 están en las disciplinas de administración, negocios, contabilidad. Es decir, solo el 2.42% del total de investigadores del sistema están trabajando en nuestras áreas. Ahí viene por subdisciplinas, ¿verdad? ¿Cuántos están en administración de empresas, en temas de innovación, de gestión, contabilidad financiera? En fin, estos datos pues los tienen seguramente ustedes y con todo gusto los compartimos. Y bueno, si lo vemos otra vez a través del número de investigadores del sistema concentrados por institución, en este caso, vemos que, bueno, el Tecnológico Nacional de México, y eso es normal, es una institución con más de 600,000 alumnos, entonces es un gigante dentro de nuestro sistema, tiene 106 investigadores del Sistema Nacional de Investigadores. Luego tenemos, pues, que la Universidad de Guadalajara, Autónoma de Baja California, un grupo importante de investigadores del sistema que no tienen institución, que eso es interesante, porque, pues, las escuelas deberíamos de darnos a la tarea de atraer a esos investigadores en estos campos que ya son miembros del sistema y que no están adscritos a ninguna institución. La única escuela particular en estas 20 primeras instituciones o con más investigadores es el Tecnológico de Monterrey. En fin, ahí está también la lista de las instituciones con su nivel de concentración de investigadores. Entonces, bueno, efectivamente estamos en una situación de debilidad de capacidades de investigación porque nos hemos concentrado en atender una matrícula que ha crecido tan rápido y que es tan abarcadora, ¿no? Ahora, este problema no es exclusivo de México y eso es importante recalcarlo. No somos ninguna excepción. Hay muchos estudios, aquí solo registro unos cuantos, pero desde 2023, Advantage y Friedmansky estudian 56 revistas académicas durante 20 años y bueno, pues identifican que sí, es todavía muy bajo el impacto de la investigación de aportaciones de escuelas de negocios. En el 2024, Blanco González y sus colegas
Analizan 143 artículos del Journal of Management and Business Education y también concluyen que hay una muy baja productividad en investigación en buena parte de estos productos de investigación. Antes de ellos, en 2011, Heath y Greer, eh, pues hacen un análisis concluyendo que la necesidad de profundizar un enfoque interdisciplinario en nuestras escuelas. En 2015, Araya Castillo estudian el caso chileno y si bien reconocen que las escuelas de negocios que tienen actividades de investigación tienen un mayor prestigio y captan más el interés de la sociedad y de buenos alumnos, pues en realidad todavía sus aportaciones son limitadas. En el caso de México, Saavedra y un grupo de colegas estudiaron en el 23 y bueno, constatan también que hay todavía un débil esfuerzo de investigación. Ellos se concentran más en las áreas contables, pero pues un poco el panorama es más o menos el mismo. Entonces, está claro que tenemos ahí un reto importante. Y esto no quiere decir que no se hace investigación en nuestras áreas. Hay revistas académicas en el mundo muy importantes en temas empresariales. Aquí solo registro a unas cuantas que ustedes conocen muy bien. Yo haría énfasis en la que está en número 4, el Administrative Science Quarterly, que es una revista que nace en 1956, una revista muy importante, claramente reconocida como revista científica, donde se genera pues toda la teoría de la organización, el diálogo de cómo se crea, nace y consolida la teoría de la organización. Tuvo mucho que ver con la historia de esta revista, en fin. Y en México, bueno, pues también podríamos alargar la lista. Yo registré pues las que más eh, consolidadas parecen estar, que es la de Contaduría y Administración de la Facultad de la UNAM, Convergencia del Estado de México, Econoquantum, acá de CUSEA de la Universidad de Guadalajara, Investigación Administrativa del Politécnico, entre otros. Entonces, sí hay investigación, simplemente es un tema de cómo reforzar esta actividad de investigación. Y ya para ir cerrando la reflexión, yo los invito a revisar este cuadro de izquierda a derecha. Miren, este es, digamos, yo creo que el reto mayor que enfrentan nuestras escuelas porque si vemos entre las profesiones, hay varios estudios que registran cuáles son las profesiones y los oficios que más rápido van a ser, pues si no sustituidos, por lo menos sí presionados fuertemente por la inteligencia artificial. Y bueno, claramente ahí aparece todos los eh, empleos de asistente administrativo, personal de nómina y procesamiento de facturas, contadores que realicen tareas básicas de contabilidad, analistas financieros enfocados a reportes estándar, declaraciones fiscales, es decir, todo aquello que es claramente pues muy repetitivo y que tenemos una parte de eso en nuestras profesiones, en nuestras escuelas de negocios, administración, contaduría, lo sabemos, una parte importante de nuestros egresados, pues de pronto se van a ese tipo de trabajo. Eso entonces tiene pues un panorama ya muy complicado. ¿Qué hacer ante este nuevo escenario? Bueno, revisando diversos estudios sobre el impacto de la inteligencia artificial, las conclusiones es que muchas profesiones pues también a partir de ello van a evolucionar. Es decir, este no es una declaración, no es una muerte anunciada de profesiones, ni mucho menos, pero sí es una presión muy fuerte para que algunas actividades de formación evolucionen rápidamente. Es necesario que se creen nuevas especialidades que combinen estas habilidades humanas con la inteligencia artificial, no como una tecnología que sustituye, sino como una tecnología que complementa y que potencia el trabajo del profesionista. Y claramente, pues ser conscientes que todas las tareas
repetitivas que enseñamos a nuestros alumnos van a ser automatizadas en el mediano plazo y tenemos que reorientar nuestras currículas hacia, que es la última columna, pues estas habilidades profesionales que claramente van a resistir los temas de la inteligencia artificial, por lo menos por un buen tiempo. La generación de conocimiento sigue siendo una actividad fundamentalmente humana, pero para ello se necesita montar un sistema de investigación en nuestras escuelas. Desarrollo de una capacidad de creatividad compleja, de pensamiento crítico, de innovación, que estas tres cualidades que acabo de mencionar, pues van mucho en contra de algunas de las tradiciones de materias que enseñamos en nuestras carreras, ¿no? Eh, el tema de la visión prospectiva. Hemos hecho un análisis en algún momento con algunos colegas de cuántas de nuestras formación en varios programas, no solo en estas carreras, sino en otras, incluyen el desarrollo de una visión prospectiva en los estudiantes y es un tema muy poco trabajado en la formación profesional de nuestro país, siendo que cada vez más lo que tenemos que hacer es pensar en cómo están evolucionando los escenarios futuros. En fin, sistemas de gobernanza horizontal, liderazgo, inteligencia emocional y, muy importante, incorporar la interdisciplinaridad desde los primeros años en la formación de nuestros profesionistas. Y esta es la última diapositiva. Entonces, ¿cuál es el reto? Sintetizando un poco. Pues el reto es luchar con nuestras tradiciones, ¿sí? Las tradiciones de nuestras escuelas de negocios, administración, contabilidad, no digo de todas, evidentemente, pero es de donde venimos saliendo. Tenemos que acelerar esa salida porque tenemos estructuras muy rígidas y verticales de enseñanza, aprendizaje. Tenemos una orientación a modelos tradicionales de enseñanza, una ausencia de actividades de investigación, rezagos tecnológicos en el equipamiento de nuestras escuelas y en la parte de formación tecnológica de nuestros alumnos. Se gestionan currículos muy rígidos y la formación es bajo el supuesto de que pues, las cosas van a mantenerse más o menos estables, ¿no? Y pues no, tenemos que montarnos más pronto que tarde en el rediseño de nuestras escuelas para estructuras flexibles, interdisciplinarias, currículas mucho más hechos a la carta, con una orientación al conocimiento, al cambio, a la innovación y presionar mucho a la agenda de investigación. No podemos seguir escuelas, no podemos seguir siendo escuelas que no hagamos, que no tengamos una agenda muy activa en investigación. Infraestructura tecnológica de vanguardia, que eso cuesta, pero pues no podemos formar gente sin las capacidades tecnológicas requeridas. Alumnos orientados a la aplicación de conocimiento de vanguardia y una formación bajo el supuesto de que las cosas van a seguir cambiando y de que la estabilidad es algo que difícilmente vamos a ver en el México de los próximos años. Aquí hay tres textos que es en los que baso parte de esta charla. Un texto que, aunque habla sobre la política de ciencia y tecnología en México, que es el de la izquierda, pues en realidad entra a una reflexión más amplia sobre la formación en diversas áreas profesionales. Un segundo texto que nos hace un panorama sobre las capacidades de innovación que hay en México, tratando de organizar esas capacidades por entidad federativa. Y un tercer texto, el más a la derecha, que es el más general, digamos, el que trata de, pues, entender mejor el reto de México frente a la sociedad y la economía basadas en el conocimiento. Pues yo aquí quisiera dejar mi charla y estar muy atento a la reacción de ustedes. Gracias.
Muchísimas gracias, doctor Cabrero. Gracias por esta valiosa exposición que sin duda nos deja pues muchas preguntas y yo creo que eso es lo interesante cuando uno escucha una conferencia que nos deja reflexionando sobre muchos temas, muchas preguntas. Eh, Sin duda nos da también paso a líneas hacia la reflexión precisamente sobre el papel que juega, pues no solo la evaluación académica como un instrumento para medir el rendimiento de nuestros alumnos, sino de las propias instituciones, el tema de la mejora continua en la formación de nuestros profesionales en nuestras ciencias económico-administrativas es muy importante. De verdad nos dejas girando sobre muchos temas, doctor. Eh, Esto que planteas de ubicar que estamos viviendo un cambio de época es muy importante, ¿no? Romper o repensar, como bien tú lo mencionas, este proceso de aprendizaje e investigación en las instituciones de educación superior es muy importante. Doctor, además, pues nos soltaste como mucha información. Estamos como, estoy intentando integrar muchas cosas que son muy importantes, hablar de, por ejemplo, políticas públicas orientadas a la ciencia y que como consecuencia, pues generen precisamente que se detone la investigación en las instituciones de educación superior. Y yo aquí te quiero preguntar, así como una primera pregunta que detone el comentario y algunas otras que están llegando. Las ciencias sociales en algunos años, hace unos años recientes, por no decir en el gobierno anterior, como que no eran las ciencias sociales las favoritas precisamente para destinar recursos de apoyo a la investigación en este país. Eh, Hubo líneas muy claras de pensar que estas ciencias sociales no le abonaban a la investigación en un país que necesita tantas cosas y necesita de una buena gestión de recursos públicos y por supuesto necesita estar bien vinculada a la empresa, con el gobierno para que se detone la economía en nuestro país. Doctor, ¿qué opinas? Las políticas públicas como apoyo a la ciencia y en consecuencia que se genere la investigación en las instituciones de educación superior. Doctor, nos gustaría conocer tu Sí, opinión en lo que voy organizando las preguntas que van llegando. sí, claro, gracias, director. Miren, pues yo creo que sí, las ciencias sociales siempre han tenido un desarrollo más pausado que otras áreas científicas en nuestro país. Eh, y efectivamente, yo diría que buena parte de los recursos de la política científica y tecnológica se van a las áreas que más cuestan, ¿sí? Entonces, pues apoyar a un laboratorio que está generando, digamos, análisis de biotecnología agroalimentaria, pues requiere equipamiento, equipos complicados, sofisticados, no se diga laboratorios de astronomía, de física cuántica, en fin. Entonces, buena parte de la inversión científica se va a esas áreas. Ahora eso sucede en México y en todo el mundo, porque pues son equipamientos muy complejos, ¿no? Sin embargo, yo creo que las ciencias sociales venían teniendo un mayor apoyo y un mayor reconocimiento a lo largo de los años. Efectivamente, yo creo que en el sexenio anterior, aunque se habló mucho de fortalecer las humanidades y las ciencias sociales, cuando uno ve los números, pues en realidad no pasó nada nuevo. Más bien se debilitaron, ¿sí? Pero se debilitaron todas las áreas, ¿sí? Fue una renuncia a mantener un nivel de inversión que en México con mucho esfuerzo venía haciendo, que el gobierno federal venía haciendo con mucho esfuerzo, pues se cayó la inversión el sexenio pasado. Y luego también algo que pues es muy preocupante es que con otra vez, con mucho esfuerzo, se había logrado que la empresa privada y el sector privado invirtiera más. Cuando vemos esta gráfica de Corea, de cómo ha incrementado su inversión, que pasó de menos del 1% al 4% del PIB, que es una inversión muy fuerte, en realidad no toda es pública, ¿sí? Al inicio, la mayor parte era una inversión pública, pero ya cuando llega Corea al 4%, pues más o menos 2 puntos son de inversión pública y 2 puntos son de inversión privada.
Y eso está pasando en todas las potencias científicas del mundo. Entonces, evidentemente, si no logramos seguir atrayendo la inversión privada para la innovación tecnológica, para el desarrollo científico, pues no vamos a dar un paso importante y trascendente en el conocimiento, ¿no? Entonces, pues yo creo que la tarea todavía está por hacerse y desafortunadamente, pues estas son políticas de largo plazo, eh, director Tomé, como tú lo Mm, sabes, pues realmente son procesos que duran más de un sexenio, sí, ¿sí? Los países que han logrado posicionarse bien, otra vez, simplemente como referencia, el caso de Corea, pero podríamos hablar del caso de Finlandia, del caso de Irlanda, del caso de China, del caso de India. Son décadas que le han apostado a la ciencia y la tecnología. sí, En México, pues un sexenio es tibio, otro le echa un poco más ganas, otro nos vamos al piso y pues así está complicado. Pero por lo pronto, pues las escuelas tenemos que hacer nuestro esfuerzo, así es. encontrar la manera de tener una agenda de investigación activa y que eso nos permita también ir innovando en la formación de nuestros estudiantes. Así es. Creo que todos miramos con buenos ojos la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Creo que las instituciones, por lo menos hablo desde el ámbito de las instituciones de educación superior, pues vemos una señal positiva en este sexenio, ¿no? Esperando que se maneje de manera diferente las políticas públicas orientadas a la investigación. Creo que sí, no nos fue muy bien en los últimos años, pero creo que una buena actitud y haciendo todo lo que nos corresponde a las universidades y vinculándonos con el gobierno de manera adecuada, creo que podemos darle un cambio. Doctor, si me permites, tengo tres preguntas. No sé si quieras contestar una a la vez o quieres que haga las tres preguntas y tú las vas respondiendo en el orden que tú consideres. Si gustas las tres, director. ¿Sí? La primera dice, ¿de qué manera la evaluación académica, perdón, puede transformarse en un proceso formativo y no solo en un mecanismo de control o medición dentro de las escuelas de negocios? Esa sería la primera pregunta. La siguiente, te preguntan, doctor, ¿qué estrategias integrales podrían fortalecer la cultura de la mejora continua en la enseñanza y la investigación dentro de las instituciones de educación superior? Y por último, ¿cómo puede la colaboración entre la academia, investigación y gestión institucional convertirse en una ruta estratégica hacia la calidad educativa? Creo que la preocupación y por supuesto que está puesta de manifiesto en estas preguntas por parte de las instituciones de educación superior es un tema que tiene que ver, como tú bien nos convocas, a la calidad educativa, doctor. Claro que sí. Es muy interesantes las tres preguntas. Yendo más o menos en el orden que se plantearon, ¿de qué manera puede esta evaluación académica convertirse no solo en control por parte de las instituciones educativas o de los sistemas de investigación, sino también ser una parte más formativa? Yo creo que, a ver, en la medida, yéndome por el Sistema Nacional de Investigadores, esto surge en el 84, si no mal recuerdo, eh, para poner orden en un sistema de investigación donde no estaba claro cuáles eran las responsabilidades y los productos de cada investigador. Entonces, el SNI se creó con una visión muy individualista y que fue muy útil porque en los años 80, 90, inicios de este siglo, puso un enorme orden en el sector y los productos de investigación de nuestro país se incrementaron de una manera muy importante. O sea, aparecimos en el mundo de la ciencia gracias en buena parte al Sistema Nacional de Investigadores. Ahora, es cierto que ya hay que pensar en que necesitamos pasar a otra etapa, y es otra etapa donde, por ejemplo, haya un mayor reconocimiento a la investigación colectiva. Eh, Cuando vemos, ahora estamos en la época de los premios Nobel, ¿no?
Entonces, cuando vemos los premios Nobel, se lo dan a 3 investigadores, por ejemplo, ¿no? De estos últimos que se han otorgado. Pero cada uno de estos investigadores tiene un equipo grande de trabajo. En realidad es el nombre del titular del equipo. Pero si sumáramos a todos los investigadores involucrados en cada premio Nobel, pues acabaríamos en números que tienen que ver con al menos 50, 70 investigadores, porque son grupos amplios de investigación. La investigación colectiva es lo que hoy en día realmente está teniendo un impacto internacional importante y en esta sociedad del conocimiento. En México todavía de pronto queremos el investigador se encierra en su cubículo y dice a mí no me molesten, yo voy a seguir haciendo mi artículo, porque los incentivos se han quedado en ese nivel. Necesitamos imprimir una reforma. Ahora, en lo que el Sistema Nacional de Investigadores cambia que hay iniciativas, hay discusión, se tuvieron desde que yo estuve al frente del CONACYT y se siguen teniendo, y sé que la Secretaría ahora está trabajando también en ello. Entonces sí, vamos a tener que hacer reformas al sistema, pero en lo que eso sucede, bueno, nuevamente las escuelas no podemos estar esperando eso y sí podemos incentivar la investigación colectiva. Y cuando la investigación colectiva funciona, entonces ya este tema de la sanción y de la control se diluye porque se genera un aprendizaje colectivo más importante. Entonces yo por ahí vería este tránsito, digamos, hacia un proceso más formativo, la evaluación, que punitivo, ¿no? Ahora, las estrategias de investigación y desarrollo eh, para tener, digamos, un mayor impacto de las instituciones de educación superior. Sí, yo creo yo creo que lo que las universidades deben de impulsar. Actualmente estoy haciendo con una colega un trabajo para entender mejor los mecanismos de vinculación que las universidades están implementando en este momento. Es una encuesta amplia para el caso mexicano, pero también incluye un acercamiento a universidades de España, de Argentina, de Brasil y de otros países, ¿no? Es más con un contexto iberoamericano, pero sí es un contexto internacional. Y entonces lo que vemos es que las universidades están en plena experimentación y en plena innovación de sus mecanismos de vinculación. Están buscando, por ejemplo, nuevamente, mucho más vínculos con el sector privado, mucho más vínculos con el sector internacional, con organismos internacionales, con fundaciones internacionales, no solo para obtener fondos, sino también para enriquecer esta actividad de investigación. Entonces, ya la investigación, así como la investigación solo individual ya es un objeto obsoleto, la investigación parroquial también ya queda lejos. O planteo proyectos que se funcionen más como red institucional, interinstitucional, o no va a ser muy difícil que se avance realmente en una agenda de investigación. Y sobre la colaboración, bueno, en parte ya algo dije en las otras respuestas, eh, pero yo creo que la clara salida de esto es pues la llamada triple hélice que varios autores han bautizado así como una colaboración entre academia, gobierno, empresas, con una agenda clara de qué va a hacerse a futuro. Cuando yo hablo de estos países que en pocos años han despegado de una manera muy importante, en todos ellos vemos eso, que hubo una triple hélice que funcionó. Entonces, nuevamente, esto se tiene que hacer a nivel no solo nacional, sino también regional. Entonces, en la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, donde yo estoy, ¿sí? Si la Universidad de Guadalajara no intensifica sus mecanismos de colaboración
con el sector empresarial y con el gobierno, tanto estatal como municipales, difícilmente va a haber una agenda que resulte positiva para la región. Tenemos que ponernos de acuerdo los tres sectores y entonces sí vincularnos con otros sectores, con otras regiones del país y del mundo para hacer crecer ese proceso. Digo, utilizo el caso de Jalisco, aunque reconozco que Jalisco no va mal en eso, sí. Tiene un clúster, como se sabe muy bien, del sector de las tecnologías de la información, donde hay empresas no solo nacionales, sino extranjeras, y donde también hay universidades cada vez más involucradas, públicas y privadas, y donde además el gobierno pues está tratando de apoyar, en fin, pero esa ecuación es la que hay que resolver en todas las regiones del país. Entonces, yo creo que es difícil que le pidamos a una facultad de química o a una facultad de filosofía o a una facultad de geología que rápido haga esta conexión, pero sí se lo podemos pedir a una facultad de negocios, por supuesto. Nosotros somos los mejor posicionados en escuelas de negocios, de administración, de contaduría. Somos los más estrechamente vinculados al sector privado. Y es de ahí donde ya lo que tenemos que hacer es jalar también las políticas gubernamentales para establecer esta red. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias, de verdad. Nos das mucha luz hacia dónde debemos de caminar las instituciones de educación superior. Eh, de verdad estamos muy contentos. Hay muchas felicitaciones en Facebook por tu conferencia, doctor Cabrero. De verdad ha sido un gusto que nos acompañes. Yo te quiero compartir que uno de los objetivos que tiene nuestra querida Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración es precisamente caminar hacia hacer trabajos que nos vinculen, ¿no? Que se dé la multi, la interdisciplina, que hagamos trabajos a nivel de las instituciones de educación superior en nuestras áreas. Y además, si le sumo los esfuerzos que se realizan a través de la Asociación Latinoamericana, que es la otra asociación hermana y que cubre también ese importante objetivo de vincularnos como instituciones de educación superior, dejar de mirarnos en lo individual y buscar precisamente que en esta colectividad, respetando los marcos institucionales de cada universidad o tecnológico, se hagan trabajos colaborativos. Hoy justamente te comentaba que el día de ayer arrancamos el Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas y ese es uno de los objetivos, que nos veamos a nivel de instituciones de educación superior, no solo en México, sino en América Latina y en países de habla hispana. Y ahorita que mencionabas sobre la investigación que estás realizando, te comento, en la LAFEC tenemos varios macroproyectos donde se hacen a nivel de varios países de la América Latina. Por supuesto, también participan instituciones afiliadas a la ANFECA. Si gustas utilizar esta red, esta asociación latinoamericana para el proyecto de investigación que estás haciendo, será un gran honor apoyar y vincularte con países y universidades de nuestra hermana América Latina. Y eso es precisamente el ánimo que tiene tanto la ANFECA como la FEC. De verdad, para nosotros, para un servidor como director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y como presidente de la ANFECA y la LAFEC, es un verdadero gusto, es un honor que nos acompañes. De verdad, nuestro más profundo agradecimiento por compartir con nuestra comunidad académica en el marco de lo que hoy, a partir de esta conferencia, doctor Cabrero, te quiero compartir, como ya lo habíamos mencionado, formalmente inician los trabajos hacia la ponencia central del próximo año y yo quiero aprovechar antes de agradecer tu presencia, tu distinguida presencia y tu participación con nosotros, agradecerle al doctor Cristian Omar Alcántar López, que además de sus funciones que tiene en el CUSE, en la Universidad de Guadalajara, pues es nuestro director de la Zona 4 Centro Occidente de la ANFECA y además es el responsable de la ponencia central que se presentará en la edición número 65 de nuestra asamblea el próximo año. Doctor
Alcántar, de verdad, nos has dado una maravillosa, una conferencia magistral que abre pues el ánimo, el gusto y caminamos a paso firme hacia la siguiente asamblea. Así es que muchas gracias, Cristian, por tu compromiso y por convocar al doctor Cabrero, que no podríamos tener ningún expositor para abrir precisamente los trabajos formales hacia la siguiente asamblea. Muchas gracias, doctor Alcántar. Y pues mi querido doctor, además de las felicitaciones, pues públicamente ya te voy a, si tú me lo permites, ya te lo había compartido, me encantaría y estoy seguro que hablo a nombre de la gran familia Anfeca, que tuviéramos el honor nosotros de recibirte con una conferencia magistral el próximo año en la edición número 65 de la Asamblea Nacional de la Anfeca. Será de verdad un verdadero honor recibirte y que de viva voz todos te escuchemos dando una conferencia magistral de manera presencial en nuestra asamblea. Muchísimas gracias, director, y muchas gracias a toda la comunidad ANFECA. Será un honor y un placer acompañarlos en esa fecha. Entonces, pues, si es que no nos viéramos antes de esa fecha, nos veremos en esa fecha con todo gusto, de manera presencial, en una linda ciudad de nuestro país. Muchas gracias, doctor. Si me lo permites, no sé si van a proyectar el reconocimiento o le doy lectura. Ya están proyectándolo. Dice Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Otorga la presente constancia al doctor Enrique Cabrero Mendoza por su valiosa participación como ponente en la conferencia virtual con sede en la Universidad de Guadalajara, y la conferencia llevó por título La evaluación académica y mejora continua en la enseñanza y la investigación de escuelas y negocios, que se llevó a cabo el 9 de octubre y se lo firma el de la voz y por supuesto nuestro responsable de la ponencia central, el doctor Cristian Omar Alcántar López. De verdad, doctor Cabrero, es un verdadero honor que estuvieras con nosotros en esta conferencia magistral. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Lo aprecio mucho. Pues muchas gracias, doctor, y a la gente que nos sigue en las redes sociales y a toda la familia Anfeca, los invitamos a seguir participando en las próximas actividades rumbo a la 65 Asamblea de nuestra Anfeca. Muchísimas gracias a todos y a todas y muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.